¿Te podés sumar al partido de Alberto Fernández? Porque andaba algún rumor en las últimas horas en ese sentido. No, yo tengo una buena relación con Alberto Fernández y tenemos diálogo donde discutimos qué es lo que nos parece que está pasando con el país, pero me parece que mi espacio es otro. Vamos a hablar enseguida, está Alfredo De Angeli, que fue un protagonista cuando vos eras ministro. ¿Te quedó algún rencor con De Angeli? No, nos acabamos de saludar con ¿Sí? el resto de la mesa. Creo que se pueden tener siempre visiones distintas, se puede dialogar sin agredir y se puede trabajar de buena fe. ¿De Angeli a usted le quedó un rencor en esos tiempos? No, una enseñanza tremenda, con dos oposiciones muy distintas. En algún momento íbamos a escribir un libro, él por qué sí la 125 y yo por qué no. Quedó pendiente eso. Quedó 4 años, ¿eh? Sí, 4 años, sí. De una historia que todavía seguimos sin solucionarlo, eso, ¿no? Claro. Porque se cayó la 125, pero el sector agropecuario sigue con los mismos problemas. Bueno, si tuviera 125 hoy estaríamos con más del 50% de las retenciones y, pues fíjate, hubiera sido confiscatorio por el costo de producción como subió, ¿no? Y en un sentido de ver lo que pasó, ¿cómo ves esto, lo que pasó, el enfrentamiento en ese momento con el... que a vos después te costó el ministerio, ¿no? No, yo renuncié del ministerio por otra discusión que fue inflación y subsidios. Ajá. A ver, ¿cuál es mi aprendizaje, si querés, o mi conclusión sobre lo que pasó? Nosotros tratamos de solucionar con un instrumento un problema que se venía acumulando, que es la crisis financiera internacional y la dinámica fiscal, y nosotros queríamos atacar los subsidios. Yo sigo creyendo que tal como están los incentivos en el ámbito agropecuario, si no corregimos otras cosas, la profundización de la explotación sojera nos va a costar mucho a futuro, por un montón de motivos, uno principal es que por proteína que se logra se insume mucho más agua que otras cosas, y es un motivo por el cual otros países deciden no hacer soja, etcétera, de un insumo fundamental. ¿Qué creo? Que producto de todos los participantes de ese momento, terminamos enfrascados en una discusión en donde en lugar de tratar de resolver los problemas que cada uno estaba planteando con legitimidad, terminamos discutiendo destructivamente, ¿sí? Algunos desde dentro del gobierno tuvimos discusiones internas para que eso se acabara. Y bueno, siguió, yo renuncié, no me acuerdo ahora si en mayo o en abril, pero fue hace mucho tiempo. Abril. Y el tema siguió y hoy continúa por cuestiones que además no miramos, porque dentro de los costos, más allá de los costos realizados... un enfrentamiento casi político también. No, pero digo, hoy hay cuestiones, más allá de la sequía, más allá del aumento de los costos en dólares y de con qué tipo de dólar se actualizan los insumos, hay una incidencia cada vez mayor para pensar el país agropecuario del costo de transporte, fenomenal. Por supuesto que hay muchas cosas para corregir. ¿Perdón? ¿Cómo? No, perdón, estaba contemplado eso en la 125, Martín. Estaba sí, por 3 meses. El esquema de compensaciones... El esquema de compensaciones duraba hasta octubre del 2008. El esquema de compensaciones por distancia original en el que había trabajado yo no salió a la luz, pero el esquema de compensaciones que planteó el gobierno era de julio del 2008 a octubre del 2008. No había otra cosa. Por lo tanto, no coincido con esa visión. ¿No coincidís con cuál visión? Con esa visión de que se estaba atendiendo a los fletes y a las compensaciones regionales. No, yo lo que acabo de decir es, la 125 tenía un doble objetivo. Por un lugar, una situación que había surgido en especial con la suba exorbitante que había tenido el precio de la soja. Por otro lugar, atender, pero hoy con otra rentabilidad, porque vos tenés una suba de costos muy significativa en un montón de otros rubros asociados a la producción. En segundo lugar, cómo conteníamos una cuenta de subsidios de la cual hoy estamos viendo la consecuencia. ¿Sí? Y lo que te estoy diciendo es que hoy la incidencia del costo de transporte para aprovechar las oportunidades que tiene Argentina de producir es cada vez mayor y sigue sin resolverse. Perdón, una sola cosa y digo con esto. Nosotros decíamos que en ese momento, que me parece que hay que mirar para adelante, lo que estamos es solamente una referencia. Lo que decíamos es que la 125 era inconsistente porque lo que se veía es que pese a aumentos de precios, lo que iba a traer aparejado era aumentos de costos y que no resolvía. Hoy las retenciones serían el 50% y hoy tendríamos productores quebrados. Por lo tanto, si aplicábamos esa misma tablita, hoy miles y miles de productores, hoy acá está la luz de que no sería viable que estén produciendo. Y al mismo tiempo... Eso depende mucho de para qué usas vos lo que se produce con las retenciones. Si vos usas lo que se produce con las retenciones para habilitar el Belgrano Cargas, para abrir la hidrovía como corresponde, para bajar el costo del flete, para un montón de cosas, en lugar de haberte gastado 75.000 millones de pesos en subsidios... Tenés un margen bruto del 50%.
en lugar de... Sí, un margen, pero ¿vos te acordás cómo fue la situación en ese momento? Sí, claro. En 6 meses el precio de la soja había subido 70%. En 6 meses. Sí, sí. Desde la siembra hasta antes de la cosecha había subido 70%. Sí, pero los insumos también se iban para arriba. No. Teníamos un glifosato de $2,80 y lo terminamos pagando a 5. Vamos a la verdad que tener esta discusión a esta altura, en lugar de mirar las oportunidades Está bien, estamos mirando la pero foto. vos crees que inclusive sacarle la sequía del año siguiente, ¿ese año el campo perdió plata? Sí, lo que no sé, sacaron media cosecha. Pero te sacaban 35% A ver, Martín, y te siguieron yo te sacando llevo al 35%. interior, hay Yo productos. te hago esta pregunta, honestamente, ese año, con esos precios, ¿el campo perdió plata? Pero si, ¿cuándo Alfredo, se va? A ver, Alfredo, Martín, ese año, el año 2008. no la dieron a la soja, no la dieron si no había cosecha. Este En año el igual. 2009 me estás hablando. ¿Perdón? En el 2009 me estás hablando. En el año 2008. Los que sembraron soja. Porque sembraste con los costos del 2007. Claro. A ver, Martín, sembraste con los costos del 2007 y lo que ha producido la soja es que año a año, a diferencia de este año, cuando vos mirabas la soja futura, lo que tenías era un incremento de precio. Cuando vos mirás el futuro de la soja para adelante, seguramente hoy el disponible está más caro que la soja de mayo del año hoy 2013. ¿no? Entonces ahí cambia la ecuación. Hoy tenés un montón de otros elementos, ¿sí? Claro. 4 años después. Sí. Yo no quiero discutir el 2008 porque, sí, sinceramente, ni siquiera me interesa discutir la coyuntura. Creo que Argentina tiene una oportunidad enorme de acomodar ciertas cosas. Yo no quiero discutir el 2008, si quieren lo discutimos, como lo hemos discutido con otros dirigentes agropecuarios en otros momentos. A mí la verdad que para mí ya es historia pasada y creo que hay que mirar para adelante. Pero sobre esto, cuáles son las condiciones del momento y cómo es que Argentina tiene que repensar, no la actividad agropecuaria, sino los efectos que algunos commodities con precios muy altos tienen el tipo de cambio y afectan a la industria. Es decir, cómo pensamos una estrategia de desarrollo con valor agregado, son temas que tenemos que tener una mesa nacional, no una mesa agropecuaria, es una mesa nacional, porque muchos de los elementos que hacen la actividad agropecuaria, incluyendo los precios internacionales, afectan desde el punto de vista macroeconómico un montón de otras variables. Entonces yo creo que esas son cosas que si queremos discutir, las discutimos en una mesa más amplia, cuando quieran, no está dentro la mesa del nunca. gobierno, fuera del gobierno, Estoy de acuerdo. pero me parece que es mucho más amplio que si la soja es rentable o no es rentable, mucho más amplio, porque tiene un impacto futuro, presente desde el punto de vista fiscal, presente desde el punto de vista monetario, presente del balance de divisas, presente del tipo de cambio de equilibrio para la industria, desde muchas otras cosas. Entonces, si Martín, quieren, el tema es que la mesa esa nunca se va a hacer. Pero no. Mira, le pasa a los lecheros, le pasa a las economías regionales, le pasa a todo el mundo. No hay un debate donde discutir eso. Pero Alfredo, pero eso no es culpa del gobierno nacional solamente. ¿Cómo A mí me ha tocado dar charlas por el interior un montón y me ha tocado dar muchas charlas a productores agropecuarios. Sí. Y cuando vos preguntás realmente dónde se está pensando la Argentina agropecuaria del futuro y quién la está financiando, y vos decís ¿cuánto cuesta financiar esto? Con que empresas chicas pongan un salario mínimo por persona, juntás una cantidad de dinero para pensar el futuro enorme. Y no se hace en ningún lugar. No lo hace el gobierno, pero no se hace en ningún otro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos podemos, de acuerdo a la posición que tengamos, echar la culpa al gobierno. Pero a esta altura de la evolución argentina o de la involución en ciertos ámbitos, si no aceptamos la responsabilidad que nos cabe como ciudadanos y como miembros representativos de un montón de sectores, es muy difícil que construyamos cualquier cosa a futuro. Dejemos la soja helada, vamos a la lechería. $1.40 litros de leche, en la góndola vale 6 pesos. Mira, vos sabés que esa es la primera pelea que yo tuve con Moreno y lo saben ustedes de arriba para abajo, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué no sientan la mesa lechera? Sientan al productor, a la industria y al supermercadista. ¿No lo pueden sentar? Sí, es una decisión del creo gobierno que se esa. puede hacer. Te quiero decir qué es lo que pasa cuando estás del otro lado. Los reclamos sectoriales, vos los atendés con una perspectiva general. Y hay muy pocos sectores, realmente hoy me cuesta pensar qué sectores se animan no solo a pensar en sí mismos, sino cuando piensan en sí mismos, a gastar unos pesos más para incorporar otras consideraciones que tienen que ver con el conjunto de la sociedad. Y no estoy hablando ni de la mesa de enlace, ni de la rural, ni de Federación Agraria, de nadie. Digo, no lo hace, para mí no lo hacen los industriales, no lo hacen los banqueros, no lo hacen los docentes, no lo hacen los sindicalistas, no lo hacemos los economistas. Entonces, como sociedad, echarle la culpa al que está arriba. Pero Martín, el cierre de las exportaciones de trigo. ¿Cuál es el justificativo de cerrar las exportaciones de trigo? Pero estamos todos de acuerdo. No estoy... A ver, Alfredo, yo lo que estoy diciendo es...
todas las... Pero no nos culpe a nosotros, porque queda como si nosotros somos los culpables, Martín. No te estoy diciendo eso. Yo estoy diferenciando dos cosas. Una cosa son los yerros del gobierno y otra cosa es cómo nosotros ponemos nuestras energías para corregir las cosas, no hoy, mañana, pasado, sino en un futuro mucho más largo. Yo creo que esa es el tipo de discusión que nosotros podemos tener. Yo creo que por eso es que cuando uno dialoga, no agravia. No, por supuesto. ¿Sí? Y ustedes, yo creo que nosotros hemos tenido reuniones de otro tipo y nunca ha habido agravios y podemos tener visiones distintas. Pero yo creo que eso es importante y después hacernos responsables de nuestras cosas. Hay otra cosa, Martín, que te explico. Vos que sos economista, ¿por qué, una pregunta, soy economista y están los números de los granos, ¿por qué el precio de las exportaciones, al precio del productor hay el 20% de diferencia, menos? Pero vos sabés por qué eso. Hay alguien que interviene en el mercado a propósito. ¿Sí? Pero hay un funcionario que da órdenes. A ver, al gobierno que le gusta intervenir y controlar, ¿por qué deja hacer esto? Pero yo te agrego una pregunta para el análisis que vos planteás, sacando la coyuntura, nivel de retenciones y todo lo demás. Y tiene que ver cómo diseñamos una política tributaria. Cuando vos ponés este tipo de impuestos, lo que estás sacándole es recursos a las provincias. Porque si coparticipamos lo que tiene que ver el precio con impuesto a las ganancias, las provincias se llevan el 55%. Después discutimos cómo lo recaudar, que no es menor. No es menor, pero lo podemos discutir. Vos hoy estás coparticipando el 30%. No, el 26%. Pero eso para mí son discusiones accesorias, porque vos podrías decir que las retenciones son parte de la coparticipación y meterlas. Digo, creo que hay temas extremadamente complejos. Por eso desde el punto de vista de las provincias. Y entonces, esto es lo que yo te digo, no estoy discutiendo el nivel de retenciones, que sí vale, pero sí discutirlo desde la política fiscal y desde lo que pasa desde lo tributario en las provincias. Por eso yo digo que son, no te voy a decir infinitas porque es un error, pero sí son múltiples aristas que vos tenés que considerar, inclusive cuando te metés con un sector a discutir política sectorial. Y yo creo que esas son las cosas que no se están discutiendo hoy, ni en los